Juan Pablo Larenas, más conocido como J para los amigos, fundador de Sistema B. Bueno, acá mismo en lo que es la cámara tenemos también a los alumnos que me anoté de todas las universidades, de la Universidad Argentina de la Empresa, de la Universidad de San Andrés, de la Universidad Torcuato Di Tella, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, la Universidad Abierta Interamericana, la Universidad de la Concagua, la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina y por último la Universidad Austral, que nos van a estar acompañando acá, además de todos ustedes, que muchísimas gracias nuevamente por venir. Bueno, tengo anotado también un poco tu historia, que me parece sumamente interesante. Juan Pablo Larenas González es un emprendedor social chileno, muchas gracias por venir desde Chile, y es referente latinoamericano en estrategias de impacto y sostenibilidad corporativa. Es cofundador de Banca Ética Latinoamericana, presidente de Vistas Chile e Impact Trade y fundador de Capivara recientemente, que ahora nos vas a contar un poco también sobre qué trata. Una sociedad que invierte en empresas B con impacto sistemático del sector alimentario. Es cofundador de Sistema B, que para dar un poco de contexto, Sistema B, por ejemplo, esta B que aparece acá en esta botella de agua y en la mitad de los productos que verán en los supermercados y de otras muchísimas empresas, básicamente él es Juan Pablo Larenas, junto a otros 3 fundadores también. Me quedé por acá. Que es un movimiento que impulsó la expansión del modelo de empresas B en América Latina, alcanzando a más de 10.000 organizaciones a día de hoy, que yo el otro día le decía a J, 9.000, no, ya van más de 10.000, te quedaste desactualizado. Comprometidas con generar un impacto positivo en la economía de las personas y en el planeta. Desde ese rol contribuyó a posicionar a la región como un referente mundial en negocios con propósito. Ha sido reconocido como Fellow de Ashoka, ¿está bien pronunciado? Ashoka, y Joven Líder Global del Foro Económico Mundial. Y ha brindado charlas TED y conferencias internacionales en las que promueve un modelo económico más inclusivo y sostenible. En lo personal, Juan Pablo es maratonista también y tenista, si nos querés contar un poco sobre eso. Corrió la maratón de Buenos Aires en 2 horas y 50 minutos, o sea, ni más ni menos. Y es padre de 3 niños, Martín, Violeta y Matilde, de 13, 11 y 6 años, junto a Mane, su compañera de vida. Así que un fuerte aplauso, por favor, a la Jota. Como verán, había mucho que contar y mi memoria no es tan buena, así que por eso acá lo leemos. Pero muchísimas gracias, Jota, primero que nada, por venir. Es un placer enorme que estés acá. Así que, Y perdonen por interrumpirle la conversación. Por favor. Así que si querés, yo si bien hice la presentación formal, si querés presentarte un poco, quién sos a título más personal, más que bienvenido. Bueno, todo el mundo me conoce por J, mis amigos, mi familia, los cercanos. Estuve en más de 10 colegios, la verdad, en mi infancia. Soy un nómade por obligación, porque mi viejo era militar y lo movían a diferentes ciudades de Chile y del mundo, y eso determinó mucho mi vida, la verdad. Las ganas de estar todo el tiempo emprendiendo, buscando cosas nuevas. Y si yo miro para atrás, creo que una de las cosas más lindas que me tocó por el ser hijo de militar definitivamente no fue por la doctrina y la verticalidad de la institución, sino porque se vive muy en comunidad. Y mirando hacia atrás, yo tengo 45 años, cumplo 45 años ahora en 10 días más, y he vivido el 100% de mi vida en comunidad. Y vivir en comunidad es muy distinto que vivir en red. Entonces eso ha determinado mucho mis decisiones, desde con quién quiero estar cerca, con quién quiero crear cosas nuevas. He tenido la suerte de emprender varias cosas, empresas, festivales, movimientos como Sistema B, ahora con Ricky Capivara también, y con socios de varios países. Y eso me lo dio mi infancia, el haber podido
moverme y conocer diferentes realidades. Bien. Todo lo demás está dicho en el papel. Soy muy orgulloso de tener miles de socios. Con Ricky el otro día hacíamos la cuenta. Ricky me decía que tiene más de 30 socios en las diferentes cosas que está metido. Y yo creo que debo andar por ahí también. Y al final del día uno va eligiendo esos compañeros de vida, esos compañeros de ruta en el camino. Y por eso es por lo que me siento más agradecido, porque he logrado hacer comunidad con muchas personas que lo admiro y que no tengo nada pendiente con ni uno de ellos. Qué bueno, qué bueno. Sí. ¿Cómo considerás que teniendo tantos compañeros de ruta, qué es la mejor forma de poder encontrar a ese compañero de ruta o a esos compañeros de ruta? Sí, a ver, a mí generalmente cuando me presentan es raro, porque por un lado uno le gusta el ego, ¿verdad? Y por otro lado te da pudor. Y me da pudor por una razón, creo yo, genuina, y que hablábamos antes del mérito en la mesa, es que muchas de las cosas que salen, que aparecen, que yo logré, la verdad que fue el esfuerzo de miles de personas que hay detrás. Y yo creo que ahí la virtud fue el tratar de poner el propósito en el centro. Para mí eso ha sido lejos lo más importante. Cuando uno pone una problemática en el centro, un propósito, algo que va mucho más allá de tus egos personales o de tus ideas geniales, ahí es donde yo creo que se logra construir una relación más genuina, una relación más vulnerable, más auténtica. Y para mí eso ha sido fundamental. Y esto es como un efecto bola de nieve, que a medida que uno va conociendo gente, te vas vulnerabilizando y vas teniendo las conversaciones importantes. Con Ricky somos socios hace 8 meses y nos conocimos hace 2 años. Y la primera conversación que tuvimos fue en Purmamarca en torno a la compasión, ¿no? Y Ricky, empresario del mundo fintech. Entonces uno va generando esos espacios también de las conversaciones que te vulnerabilizan, que te humanizan y que son más desde el ser y mucho menos desde el hacer. Exactamente. Entonces, para mí, eso es lejos lo más importante, encontrar espacios y personas que estén dispuestas a sacarse sus chapitas, sus logros, y que podamos tener un espacio a hablar de cosas más trascendentales. Y por eso mismo espacios como estos son tan valorados. Exactamente, es que al final para mí es fundamental que existan este tipo de espacios porque vamos un montón de lados con soy esto y al final, bueno, pero si corremos todo eso, ¿quién sos? Y para mí esa es la pregunta que normalmente, lamentablemente, no se suele hacer. Así es. Sí. Y hay una pregunta que, bueno, la hemos hablado, que se da por hecho, teniendo en cuenta que se tiene esto y aquello, pero ¿te consideras una persona feliz? No sé. ¿Ya? Sí me considero, más allá de entrar en qué significa ser feliz, de la definición de felicidad, sí me considero alguien que me considero alguien muy agradecido de la vida, muy afortunado, y afortunado con esa culpa católica que uno a ratos tiene de haber nacido en un lugar quizás con más privilegio y que hay tanta pobreza y tanta desigualdad, y entonces tiene esa doble connotación el que significa ser afortunado, y por otro lado afortunado de tener muchísimos maestros en la vida, y muchísimos maestros cerca, maestros obviamente que ya no están en la 3D, pero muchos que están cerca. Entonces, si me considero alguien feliz, creo que paso diferentes ciclos, ¿ya? Más que de euforia, de alegría, diferentes ciclos de plenitud,
He tenido momentos muy malos los últimos años y momentos extraordinarios y yo creo que ahí lo que ha sido, como mirando para atrás, lo que me sacó adelante fue el poder tener la confianza de acercarme a personas muy queridas y pedir ayuda. Y esto llevándolo al mundo del emprendimiento, yo no he fundado nada solo, nunca. Soy la persona menos creativa del mundo, yo soy el ejecutor. A mí nunca se me ha ocurrido una idea, nunca. Yo soy el que ejecuta las cosas de los que tienen buena idea. Y eso habla como de una actitud de rebelarse frente a un mundo que valora mucho a estos seres celestiales que están destinados a cambiar el curso de la humanidad. Yo no creo en eso. Yo creo mucho más en la capacidad de trabajar en equipo, de trabajar tus propios egos y tus propias inseguridades y hacer algo que va mucho más allá de nuestras propias capacidades. Y me pasé de la felicidad a esto porque yo creo que esos son los espacios que me han hecho tremendamente feliz. Cuando puedo ser quien soy y cuando incluso en momentos de crisis y de puteada se ríen tus socios de ti, como Ricky se reía de mí la semana pasada por un flaco acá de Argentina, y eso se da si es que uno logra verdaderamente el poder hacer cosas en equipo. Yo, para mí, lejos, y está todo conectado. Mi experiencia viviendo en comunidad, en villas militares, y estando en más de 10 colegios, me obligó a vivir en comunidad. Entonces ahora para mí es como mi gran fortaleza quizá el aprender a vivir en comunidad y intentar sacar lo mejor de los demás y lo mejor de mí. Bien. Y bueno, es un poco lo que hablábamos recién con Adrián, que al final, que como dice Steve Jobs, al final todos los puntos se conectan. Toda la experiencia acumulada, uno dice, ¿por qué estoy pasando por esto? 10 años después a lo mejor decís, bueno, estoy en este punto por aquello que me pasó. Y teniendo en cuenta que sos... Por favor. No, perdón, es difícil responder la pregunta de la felicidad, pero yo me muevo mucho por los afectos. Y si yo dijera, a ver, de los 45 años que tengo, ¿cuántos días son esos? 3.000 por 5, ¿cuántos serán? 45 años en día. Probablemente me he sentido más infeliz que feliz, ¿no? A lo largo de mi vida. Pero si lo miro de otra manera, me he sentido tremendamente querido y he sentido que yo también he entregado mucho afecto y mucho amor. Yo creo que eso es lo que me ha sostenido en mis momentos de dificultad. O sea, el dar, que es loco, ¿no? Pero el dar al final produce más felicidad para uno que para el que recibe, a lo mejor. Claro, si es que uno no espera nada a cambio, sí. Y al final eso es lo que estamos todo el tiempo, operamos en un mundo muy basado en la reciprocidad, de yo doy para recibir, y así es como funcionan muchas cosas. De hecho, las redes, en general, los vínculos muchas veces se construyen en base a la reciprocidad y eso es súper dañino. Yo gran parte de mi tiempo opero en torno a la reciprocidad, pero cuando logro operar en torno a la gratuidad de hacer algo porque me hace feliz y porque no espero nada a cambio, ahí soy infinitamente más feliz. ¿Y cómo logras cambiar ese chip? Porque creo que muchos de nosotros lamentablemente operamos en base a esta naturalidad, pero ¿cómo logras cambiar ese chip para poder lograrlo? Sí, no sé, yo creo que nuevamente reflexionando un poco más sobre el pasado, cuando uno está bien consigo mismo, seguro de lo que está haciendo, tranquilo, cuando estás en paz contigo mismo, ahí es donde yo creo que no hay que demostrarle nada a nadie. Y cuando uno busca no demostrarle nada a nadie, sino que hace las cosas porque te hacen feliz, ahí es cuando uno empieza a operar
en torno a la gratuidad. Bien. Entonces yo creo que ese ejercicio de autoconocimiento es muy importante. ¿Y yo cómo lo hago? Y creo que todos tenemos técnicas distintas, algunos entraron por la filosofía, ¿verdad? Por el estoicismo, que acá hay varios, mi gran maestro el estoicismo Ricky, yo entré por el budismo zen, un poco por la antroposofía también, porque tengo a mi hijo en colegio Waldorf, pero para mí lejos mi mayor fuente espiritual son los afectos, las personas con que puedo hablar, no de lo exitosa que ha sido tu empresa, sino de la compasión, o sino de los temores, de los miedos. Yo creo que eso es algo que te equilibra. Entonces, para mí, el buscar espacios seguros, en el buen sentido de la palabra, espacios donde tú puedas compartir tus miedos, tus temores, algo que inmediatamente, tus sueños también, es algo que inmediatamente creo que ayuda a operar en torno a la gratuidad y no en torno a la reciprocidad. Y por eso me gustan tanto las comunidades, a diferencia de las redes, Claro. porque las redes son más transaccionales, las comunidades son más genuinas, las comunidades tienen un objetivo de hacer comunidad, que es común unidad. Exactamente. Mientras que la red, por definición, es algo que opera en torno al te doy si tú me das. Así que ojalá que conectar sea una comunidad y no una red. Ese es el objetivo, con toda sinceridad es el objetivo. Sí. Hay que ver cómo podemos cambiar todos estos chips, que creo que es un lindo desafío para llevar a cabo, pero bueno, es el objetivo, sí, sin duda. Sí. Y esto que comentabas antes, que sos un gran ejecutor, más no por ahí la parte creativa, vos comentaste que ejecutás las buenas ideas, pero ¿qué considerás por buena idea? No, a ver, me ha tocado cofundar muchas cosas y en la mayoría de esas cosas he sido el gerente general o más que socio. Y el factor común de esas buenas ideas que me llenan el alma, que siento que son un aporte, que están resolviendo alguna problemática social o ambiental, que son ideas honestas y sencillas, con una narrativa positiva, que no van en contra de, sino que van a favor de, que son para construir y no para destruir, e ideas con personas extraordinarias, que si bien todos tenemos nuestra agenda y nuestro ego, pero personas que según mi opinión ponen el bien común por sobre solo los beneficios personales. Entonces, para mí, yo antes operaba muchísimo desde el para qué. Todos han visto el círculo dorado de Sinek, ¿verdad? El para qué, qué y cómo. Yo cada vez opero más desde el cómo, ¿ya? Y del con quiénes. A mí me importa mucho empezar a hacer cosas por gente que me haga feliz, porque si uno está generando más oxitocina y menos cortisol, ahí es donde salen las ideas, pues ahí es donde uno se inspira. Entonces, con la gente que uno encuentra una amenaza o que no te hace bien, tú empezás a liberar cortisol y eso te bloquea. Mientras que, por otro lado, si estás con gente que te hace feliz, que te mejora el día, la oxitocina es la mejor fuente de innovación. Tal cual. Así que es bueno rodearse de ese tipo de personas y desde la experiencia ahí les contaba de armar techo en América Latina, Sistema B, algunas empresas. Mirando para atrás, creo que de todos los socios que he tenido, probablemente hay una persona con la que no volvería a ser socia, que no la voy a decir, y que toda la mayoría me encantaría seguir haciendo cosas. Bien. Bueno, entonces podemos decir que no es la idea en sí, ejecutor de buenas ideas, sino ejecutor con buenas personas. Con buenas personas, claro. No, yo nunca he sido el creativo que se le ocurren las grandes ideas. A mí sí lo que me mueve es el cómo cambiar los sistemas. Ahora la gran obsesión que ahí tenemos con Ricky y otros socios, cómo poner la
las finanzas al servicio de las personas y de las empresas, y no las empresas al servicio de las finanzas. Cuando estábamos recién llegando ahí, no sé, tú contabas que estabas en la serie Seed o que iban a entrar a una serie Seed, que ustedes hayan tenido una pre-Seed, y lo que uno escucha, no a ustedes, pero en general en las conversaciones, es que ven a los inversionistas muchas veces como una amenaza, donde uno tiene que entrar en la regla clásica de hacer crecer a tu empresa, darle cada vez un valuation más grande para algún día vender, porque es la expectativa que tienen los inversores. Entonces ahí está el riesgo de destruir valor en vez de crear valor. Y por lo mismo, cuando uno habla de rodearse de las personas correctas, también no solo de tus socios, sino de tus colaboradores, de tus inversionistas. Y haciendo la analogía con las empresas B, ahí lo que soñamos con Sistema B era cómo podemos redefinir el sentido del éxito en las empresas, y ahora con Capibara es cómo podemos redefinir el sentido del éxito en las finanzas. ¿No? Y esa es la nueva banderita que estamos ahí trabajando con Ricky y con varios socios. ¿Considerás que incluso por ahí un inversor que no está alineado con los valores o los objetivos de uno, por más que sea inversor, puede hacer más daño que beneficiar? Bueno, es que yo creo que hay tres cosas entrando como al mundo del financiamiento y con quién te asocia. El primero, que es un elemento vital, es quiénes son tus compañeros de ruta, más allá de, ¿verdad?, que es lo que hemos hablado todo el rato, más allá de cómo te financias, con quiénes quieres hacer una vida y cuáles son esos valores que en los momentos difíciles te juntan, ¿ya? ¿Cuál es ese ánimo societario? Lo segundo es cómo se financian las empresas. Y eso es tremendamente peligroso si es que los incentivos del fundador de la empresa no están alineados con los incentivos del inversionista, el inversor. Y a mí me tocó ser parte de trabajar en uno de los unicornios chilenos. Chile tiene 3 unicornios y uno de esos es Betterfly, y Betterfly levantó en un año $200 millones en Venture Capital. Y ahí hay una expectativa muy grande de los inversores de que no necesariamente la empresa cree valor, sino que su valuation aumenta. Claro, son dos cosas completamente diferentes. Cosas muy distintas. Y cuando tú estás fondeado por un fondo de Venture Capital, principalmente, o private equity, etcétera, hay una expectativa de los inversores de que esos activos hay que liquidarlos en algún momento. Y por lo tanto uno empieza a tomar decisiones financieras y no decisiones de negocio. Entonces hay una decisión ahí de que no es tan trivial con quién te financias y cómo te financias, ¿ya? Entonces ahí cuando tú decías que ustedes han crecido solo con bootstrapping, con un orgullo gigantesco, es porque lo que yo veo también de muchas personas que se autofinancian con sus flujos y que crecen es porque la alternativa es quizás asociarse mal. Claro. ¿Ya? Y por lo mismo tenemos que cambiar el paradigma de las finanzas, de que están al servicio de los emprendedores de las empresas y no al servicio de los inversores solamente. ¿Considerás que es más sano autofinanciarse? O sea, yo si un emprendedor me dice, yo puedo seguir creciendo y seguir impactando sin la necesidad de buscar financiamiento afuera, esa de todas maneras sería mi recomendación. Y entraría en una conversación con ellos de por qué quieres crecer tanto. Bien. Y por otro lado, hay todo un tema que también es paradigmático de cómo se gobiernan las empresas. Porque, por ejemplo, la banca ética, que yo soy parte, la banca ética también es un grupo financiero, que yo estoy en el directorio ahí, que financia proyectos de impacto. Hemos financiado, no sé, $200 millones en crédito a empresas de impacto del mundo de la educación y la cultura, medio ambiente, desarrollo e inclusión social. Son principalmente empresas. La mayoría la hemos financiado en Chile, pero también bastante en Argentina, en Brasil y en Uruguay.
pero el 80% en Chile. Y en el cap table de la banca ética tenemos a 500 inversores en el equity, ¿ya? Y ninguno de ellos tiene derechos políticos, ¿ya? Entonces desacoplamos de alguna manera la gobernanza, los derechos políticos de los derechos económicos. Y lo que estamos tratando de hacer también con Capibara es cómo podemos desacoplar eso, de que tú como fundador de una empresa puedas levantar capital, puedas tener inversores, que les interese obviamente que tu empresa crezca, que le vaya bien, que genere impacto positivo, pero que no necesariamente por la cantidad de equity que tú tengas determines cómo se tomen las decisiones. Claro. ¿Ya? Y si es que entras también, que es lo que pasa bastante, es que especialmente en etapas tempranas, yo creo que el gran valor de las empresas que están levantando series pre-seed, seed, etcétera, es que se sienten en tu empresa los que son dueños de su patrimonio y no los que les administran el patrimonio. Eso sería como mi recomendación número 1 a todos los que están levantando capital. Que ojalá no se sienten en su directorio el gerente de un family office, sino que se siente un emprendedor que es dueño, que administra su plata, porque ellos van a entender mejor que nadie los problemas que pasan los emprendedores. Pero cuando hay un tercero que entiende de finanzas y inversión y no entiende de negocio, ahí es donde empiezan a generarse las tensiones. Ese diríamos que es el consejo número 1 a tener en cuenta. No, para mí el consejo número 1 es que uno busque a los socios, a los compañeros de vida por un propósito común, por un sueño común, por valores comunes y no solo por intereses, no por ideas. Yo con nadie, yo creo que en mi vida nunca me he asociado con alguien porque tiene buenas ideas o porque tiene poder o porque lo encuentro más inteligente que yo, sino me he asociado con personas que considero que me hacen tremendamente feliz, y me hacen tremendamente feliz porque compartimos visiones, compartimos valores, somos distintos, o sea, políticamente, espiritualmente, ideológicamente, no son todos iguales a mí, pero sí compartimos una manera de ver la vida, que es vivir en comunidad, construir relaciones sanas, intentar dejar los egos de lado, que todo lo que hacemos va mucho más allá de nosotros, que es mucho más trascendente que nosotros. Para mí ese es por lejos el consejo número 1. Nunca enamorarse de las ideas de alguien, nunca enamorarse de lo que hace alguien, sino enamorarse de cómo es alguien. Claro, de cómo se es. Con sus luces y sombras. Claro. Con sus luces y sombras. Lo peor que uno puede hacer es idolatrar a alguien por lo extraordinario que es, sino tratar de querer a las personas como son y con sus luces y sombras, virtudes y defectos. Siempre digo además que la idea no es ser iguales, sino tener una misma cadena de valores, idealmente, y a partir de ahí ir complementando, es decir, ser totalmente distintos a lo mejor en la forma en la que pensamos o cómo ejecutamos, pero que lo que son los valores que son la base, que eso sí sean iguales o similares. 100%. 100%. Y vos, como a lo largo de tu vida con estos compañeros de ruta, ¿cómo los fuiste conociendo? Porque a muchos les pasa también, ¿no? Que dicen, a mí me encantaría poder compartir y asociarme y tener compañeros de ruta con mis mismos valores, pero no sé dónde encontrarlos a lo mejor. Entonces, en tu caso, ¿cómo fue? Sí, a ver, yo creo que yo he tenido 3 grandes comunidades en mi vida donde, por suerte, ahí fui construyendo muchas cosas. La principal, Sistema B, por lejos. Y nosotros siempre hablamos de que esto es una comunidad de empresas B, no una red, una comunidad. Y pasa algo bien especial, que cuando tú conoces a alguien que trabaja en alguna empresa B o al fundador de alguna empresa B o fundadora, etc., y esa persona es parte de la comunidad, inmediatamente se abre la conversación hacia lugares impensados, ¿ya?
y uno termina hablando de negocio al final, de la vida, cómo llegaste a esto, qué te motiva, etc. Entonces, para mí el operar en espacios de comunidad, más en espacios de comunidad y menos en espacios de redes, ha sido una decisión. Hay redes que he estado y me he salido por lo mismo. Otra comunidad que para mí ha sido muy importante es Vistach. Y hay otras cosas además de Vistach, no sé, probablemente ustedes conocen acá Vistach, pero espacios como esos donde uno pueda estar con un grupo de pares, no solo discutir sobre tus desafíos estratégicos, sino sobre tus problemas de vida que al final están todos integrados, espacios como estos, imagínate, ha sido central. Y lo otro que uno de a poco va desgranando también son las amistades de la infancia, que hay todo tipo de relaciones. Yo en un momento de mi vida tomé una decisión de alejarme de todas las relaciones tóxicas. Como diría Ricky, elegir con quién estar y con quién no estar y tomar la elección de estar más cerca a aquellas personas que te llenan el alma y no a las que te quitan energía. Hay gente que da energía y gente que quita energía. Exactamente. Yo tomé una decisión egoísta de alejarme de aquellos que me quitan energía. Sí, que incluso puede ser como un costo hundido que tenemos a lo mejor de por qué nos soltamos no, es que es mi amigo que desde los 5 años, y bueno, que sea tu amigo desde los 5 años no necesariamente, a lo mejor te hizo muy bien en ese momento, pero a día de hoy los valores se pudieron modificar o se fueron alterando, y eso hace que a día de hoy, antes por ahí sí, pero a día de hoy no reste más de lo que suma. Obvio, y al final, si queremos, no sé, yo tengo a mi vieja con cáncer ahora y el cáncer es muchas veces una somatización del sufrimiento y si uno, y probablemente muchos de ustedes tienen seres queridos que han tenido cáncer o que han fallecido cáncer o que tienen cáncer, entonces yo digo, si puedo estar con gente que me hace bien y que yo creo que le hago bien, es decisión de uno. Tal cual. Entonces, y eso obviamente hay que cultivarlo. Eso hay que cultivarlo. Yo creo que hoy día es lo que me ha hecho mucho más feliz, volviendo a tu pregunta, esa, que yo creo que no tengo ninguna relación tóxica en mi vida. Ninguna. Bien. Es sacar la mala hierba de raíz. Sí. Bien. Sí. Bueno, es un poco también lo que hablábamos hace un rato con Ricky, de decir, poder cultivar estas relaciones, tener en cuenta también, bueno, Ricky me había dicho la cantidad de semanas, ¿era? Claro, cantidad de semanas, que bueno, es la hipótesis, o sea, si todo va bien, nos quedan tanta cantidad de semanas, queremos compartirlo con personas que justamente nos sumen más de lo que reste y nada, considero que es fundamental. Claro, y ahí está lo que uno querrá hacer con esas personas. Algunos van a tener un sentido más de trascendencia, de cambiar el mundo, otros más de divertirse, otros de innovar. Da lo mismo, que sea lo que sea, pero yo ya creo que cuando uno está con gente que te da buena energía y que tú le das buena energía, ya uno está haciendo el mundo mejor. Entonces yo ni siquiera estoy en la parada de que el propósito sea cambiar el mundo y resolver los grandes problemas sociales y ambientales. Para mí, a esta altura de mi vida, es más simple que eso, es hacer felices a los que te rodean y punto. Y ahí se va a generar el virtuosismo. Yo ya me saqué esa carga de que tengo que hacer esa cosas mochila trascendentales, una estupidez. Sí. Es que todos cuando empezamos a lo mejor pensamos en no, tenemos que crecer rápido, tenemos que cambiar el mundo, tenemos que hacer esto, lo otro. Va a llegar, eso va a llegar. Claro. Y si no llega, lo mismo, porque estuviste con gente que te hizo bien. Tal cual. Ese fue el camino, no el objetivo final. Sí, totalmente. Sí. Bueno, a mí me encantaría seguir haciéndote un montón de preguntas, pero no quiero abarcar todas las preguntas. Tenemos también a las universidades, a los emprendedores de las universidades que comentamos anteriormente, que tienen preguntas para vos, que bueno, los tenemos acá mismo. Mirá. Hola, mi nombre es Micaela Yastel, estoy estudiando negocios digitales en la Universidad de San Andrés y mi pregunta es,
¿qué propósito personal te impulsa en los momentos en los cuales las cosas no salen como lo planeabas? Muchas gracias a Conectar por generar este momento. ¿Qué propósito Acá está la pregunta, si querés. personal te impulsa en los cuales las cosas no salen como lo planeabas? Yo tengo un amigo que es un maestro, Leo Maldonado, que él siempre dice que el control es una ilusión, ¿no? Entonces, más allá de qué propósito me impulsa a seguir haciendo las cosas aunque no salgan como planeadas, yo más allá del propósito es la actitud a entender que el 99% de las cosas en la vida no las podemos controlar. Entonces, más que un propósito que me impulsa a eso, es una actitud de soltar el control. Que eso trae paz, a su vez, entender que no tenemos tanto control como pensamos. Claro. Entonces el control es una ilusión absoluta. Y muchas veces cuando uno suelta el control, ahí es cuando emergen cosas mucho más creativas, más entretenidas, más innovadoras, más trascendentes también. ¿Por qué crees que o sea, está esta normalidad de querer control absolutamente sobre todo? Porque operamos en torno a la certeza, yo creo, que la certidumbre, creemos que la certidumbre genera paz, ¿ya? Y la ambigüedad, y un poco hablando incluso de todas las disrupciones tecnológicas, de la inteligencia artificial que está generando mucha incertidumbre, y haciendo la analogía con eso, para mí no se trata de ser expertos en todo, que es una manera de controlar, sino se trata de cuál es tu actitud frente al aprendizaje y tu actitud frente a las ambigüedades, frente a los entornos, los contextos. Entonces, yo creo que ahí algo muy importante, esa actitud a entender que vivimos en un mundo tremendamente cambiante, que cualquier cosa que planifiquemos, acá hay varios que son fundadores de startups que operan en torno a los OKR, y que cualquier cosa que planifiquemos no va a funcionar, ¿ya? Pero que igual es bueno tener una hoja de ruta, ¿ya? Y una guía y un norte, pero a mí, claro, lo que me ha ayudado a vivir más tranquilo en momentos de dificultad es entender que yo no controlo nada, nada, controlo muy pocas cosas. Es lo contrario. Controlo cómo me afectan las cosas, Claro. Controlo mi mente, pero no lo que va a pasarle al mundo ni lo que le van a pasar a otras personas. Es más lo interno que lo externo es imposible, lo interno es posible. Sí. Sí. Muy bueno, muy bueno. Acá. Soy Nicolás Huerta de la Universidad Abierta Interamericana. Mi pregunta es si tuvieras que recomendarnos un libro, una charla TED, alguna capacitación que hayas hecho que te haya influido, que te haya hecho pensar las cosas de una forma diferente en tu carrera profesional, ¿qué nos recomendarías? Muchas gracias. Está bueno. Bueno, esta es una de las charlas TED más vistas del mundo, que es El poder de la vulnerabilidad. No sé si lo han visto, de Brené Brown, ¿no? Si no la han visto, es una charla que recomiendo profundamente. The Power of Vulnerability se llama, es espectacular. Y que habla de cómo las conexiones profundas se generan cuando tú conectas con personas que son vulnerables, y no personas que se lo saben todo, que tienen respuesta para todo. Entonces, para mí esa es una charla TED que es una obra maestra, y hay un cambio de paradigma gigantesco. Y después, a mí algo que me ha servido mucho, y nuevamente como un espacio permanente de aprendizaje, ha sido aprender un poquito más del budismo zen, de Thich Nhat Hanh, principalmente, sobre la compasión. Tiene varios libros increíbles, así que he tenido ahí me he adentrado mucho en ese mundo también, y ahora estoy leyendo una especie de bestseller que
que me encanta, de una psiquiatra española que dije que nunca lo iba a leer y lo leí y me encantó, que se llama Marian Rojas Estapé, una psiquiatra neurocientífica que habla un poco de las relaciones tóxicas, encuentra a tu persona vitamina, se llama. Y por juicios de otra persona que lo había leído no lo quise leer y después lo leí y me encantó. Así que ese otro libro que me lo acabo de terminar, muy bueno. A partir de ahí, esto que nos comentabas, que te desprendiste de todas las personas tóxicas en sí que te rodeaban, ¿fue a partir de este punto o fue desde antes? No, de antes. Okay. Sí, al final uno va buscando también, estos son recordatorios de vida, claro, de ciertas decisiones que tomaste. Para reafirmarlo. Como para reafirmarla. Claro. Sí, claro. Sí. Pero yo soy muy malo para leerme todas las biografías de emprendedores, no me leí la de Steve Jobs, no me leí la de Elon Musk, no me he leído ni una de esas. Bien. Ninguna. Bien. Me las debiera leer, pero no sé, me motiva a leerme otras cosas. Está muy bien, está muy bien. No. Hola Juan Pablo, mi nombre es Agustín, yo soy estudiante de negocios digitales en la Universidad Austral y quería preguntarte sobre el test ácido del que hablaste en una entrevista, cómo nosotros estudiantes podíamos incorporarlo a nuestra vida, en nuestros propios proyectos, para ver en qué nos incorporamos y en qué no, teniendo en cuenta que estamos arrancando y queremos tomar las mejores decisiones posibles. Sí, va a sonar un poco redundante, pero para mí el test ácido, y que de hecho lo apliqué ahora en Capivara. Capivara nos fue re bien con los socios, somos 8 socios, que ya comenzamos. Ahora yo estoy acá porque vinimos a ver con otra de las socias que es de Uruguay, a ver empresas. Entonces hemos estado ahí con Ricky y con Vir, una de las socias, y fuimos a ver algunas empresas a diferentes lugares acá. Y cuando estábamos armando Capivara, habían varios que se querían sumar. Y a mí me pasaba que eran como, ¿cuál fue el test ácido? Y va a sonar muy básico lo que voy a decir, pero era si me veía compartiendo con esa persona un asado el fin de semana. Y haciendo comunidad con esa persona. Y al final, cuando me di cuenta que mis 8 socios, hay uno que fundamos Sistema B, que es Gonzalo Muñoz, que es como mi hermano, y está Ricky, que nos conocimos hace 2 años, pero con todo era la sensación de, con ellos, sí me veo haciendo comunidad y compartiendo un fin de semana, yéndonos de viaje, y eso va a ayudar probablemente a que en los momentos difíciles podamos abordar las tensiones. Entonces, para mí, ese fue el test más importante de todo. Más allá de los talentos que podía traer, obviamente hay personas con diferentes talentos, expertos en finanzas, expertos en tecnología, abogados, etc. Me gustaría hacer un rico asado con esa persona el domingo, y la respuesta fue sí. Bien, es que vos decís que es simple, pero bajo mi forma de verlo, el trasfondo de eso tiene mucho por detrás, que significa compartir valores, de sentirse cómodo, esto que comentabas de, bueno, cuando la cosa se ponga difícil, que se va a poner difícil en algún momento, saber si estoy compartiendo como con un amigo o si estoy compartiendo con alguien que era puramente transaccional. Entonces ahí es donde se ve la diferencia, y también hace la diferencia en sí, considero, entre que una empresa sea exitosa en el largo plazo y otra que no lo es. No sé si vos lo ves igual. Sí, total. Y por eso es tan lindo ver cómo, yo creo que todos ustedes son cofundadores de algo, tienen socios. La mejor decisión que han tomado. Bien. Por lejos. ¿Algo más que quieras decir a los emprendedores y a todos los fundadores? No, perdonen por aburrirlo, sigamos conversando en grupo, que es más entretenido. No, muchas gracias por la invitación y lo que necesitan. Bien, de verdad, gracias. El poder de la comunidad eso es lo que va a cambiar el mundo. La comunidad va a cambiar el mundo, no la grande idea. Bien, bueno. Eso. Jota, muchísimas gracias. Gracias.